Vamos a empezar, amigos, solo para entrar en sintonía, atención total a los próximos minutos de clase. Si hay algo en lo que ustedes me puedan apoyar, pues con todo el gusto del mundo, aquí estamos para aprender todos. Y bajo esa premisa elemental del conocimiento, tenemos que recordar algunos elementos muy importantes de lo que compete en esas famosas categorías del pensamiento que hemos estado viendo. Primero que nada, ustedes saben que el silogismo es una forma de pensamiento en la cual, a partir de dos premisas, se concluye en un juicio llamado conclusión. Cuando ustedes escuchen el concepto juicio, idea, pensamiento, tienen que recordar que estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, es muy importante que ustedes recuerden que existe una clasificación, a pesar de que ya la vieron en su evaluación parcial. Los juicios, hay tres clasificaciones principales. Atendiendo su cantidad, los juicios pueden ser universales o pueden ser particulares. Por ejemplo, en los universales, las claves o las palabras claves son los famosos cuantificadores. Un cuantificador es aquel que expresa una cantidad, todos o ninguno, alguno, algunos o algo numérico. Esos son los famosos cuantificadores. También tenemos una clasificación de los juicios atendiendo su cualidad. Atendiendo su cualidad pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. Pero también existe una tercera clasificación. Las primeras dos clasificaciones fueron establecidas por Aristóteles. La tercera clasificación ahí sí que en la evolución de lo que decía Copy-Cohen, que al final la lógica lo que le interesa es determinar si un juicio correcto pertenece a otro o no. Eso es lo que define la lógica como tal. Y atendiendo esta tercera clasificación es atendiendo su distribución. Podemos determinar que los juicios pueden ser distribuidos o no distribuidos. Así de sencillo. ¿Cómo lo podemos identificar? Con las palabras todos o ninguno. Ustedes tienen que recordar que utilizamos la misma regla, todos o ninguno para estos, y no distribuidos algún o algunos. En ese orden de ideas, ustedes pueden observar que aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es todos los estudiantes, así como todos los que estamos acá, son inteligentes. Todos los estudiantes son inteligentes. Yo puedo preguntar tres cuestiones en base a los juicios acá. La primera pregunta es, ¿este juicio es universal o es particular? Universal. Es universal. Universal. Correcto. Atendiendo su cualidad, ¿es afirmativo o es negativo? Afirmativo. Es afirmativo. Porque está expresado en sentido afirmativo. Ahora, atendiendo a su distribución, ¿está distribuido o está no distribuido? Distribuido. Porque está expresado en toda su extensión, ¿verdad? Muy bien. Yo les coloco otro ejemplo acá en pantalla para que lo vayan viendo, para que estemos claros en este tema. Y les pongo el ejemplo, 1000 rosas son bellas. Esta es una oración, es un pensamiento, es una idea, es un juicio, como usted le quiera nombrar en este momento. En este sentido, la primera pregunta sería, ¿este juicio está distribuido o está no distribuido? Es no distribuido, porque está categorizando la cantidad. Excelente. Así es, doctora. Está no distribuido. Vuelvo a preguntar, ¿es afirmativo o es negativo? Es afirmativo. Afirmativo. Y por último, ¿es universal o es particular? Es Particular. particular. Ok, perfecto. Vamos perfectamente bien. Aunado a ello, ustedes recordarán que los juicios categóricos para su estudio están distribuidos en 4 formas. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Si yo les pregunto en el juicio, algún estudiante no es inteligente, repito, algún estudiante no es inteligente, ¿qué tipo de juicio será? Particular afirmativo, particular negativo, universal afirmativo, universal negativo. Particular negativo. Es correcto, Luis. Es particular negativo. ¿Por qué es tan importante esta categorización en estos temas que estamos viendo? Porque para identificar los silogismos y para identificar las falacias es vital que ustedes recuerden estos temas. Muy bien, ya tenemos esta parte de repaso bastante estructurada.
Ahora bien, también es muy importante que ustedes recuerden que un silogismo tiene un término mayor, tiene un término menor, tiene un término medio y tiene una conclusión. En este sentido, ustedes tienen que recordar que el término mayor es aquel que tiene mayor extensión en la premisa, es aquel que es más amplio, más grande, más categorizado. Si ustedes observan, nosotros aquí podemos contar algunos términos que representan ideas y estas ideas las vamos a conocer con el concepto de conceptos, valga la redundancia. Si ustedes observan acá, quiero que vean que tenemos el primer concepto, que es el concepto mortal. Este sería nuestro primer concepto. También tenemos un segundo concepto, que es el concepto de Aristóteles, que es el de menor extensión. Y tenemos un tercer concepto, que es el concepto hombre. Pero acá ustedes observan que está pintado de color marrón porque es un término que está repitiéndose en la premisa mayor y en la premisa menor. Este término nosotros dentro de los silogismos y dentro de la lógica aristotélica lo vamos a conocer como el término medio. El término medio es aquel que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor, pero jamás, y esto tienen que recordarlo, jamás de los jamases el término medio va a ir en la conclusión. Esta es regla básica para los silogismos. El término medio jamás va a ir en la conclusión. Ahora bien, yo al principio del semestre yo les dije una regla clásica para la estructura de los tres términos que era bastante funcional porque estábamos aprendiendo a hacer silogismos. Yo les decía, el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Así se los dije, ¿verdad? Yo creo que ustedes se lo aprendieron de memoria. Ahora, como vamos a categorizar las 7 reglas del silogismo, las 7 falacias que acompañan al silogismo, las 4 figuras en las cuales se puede hacer un silogismo y también los modos en los que se expresa un silogismo, es indispensable que ustedes a partir de este momento sepan algo. Si quieren aprender a hacer silogismos, les va a costar mucho. Eso es el primer concepto que tienen que saber. Si quieren aprender a hacer silogismos de forma memorística, va a ser casi que imposible. Aquí lo que ustedes necesitan es analizar y razonar e interpretar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? Tenemos que interpretar la ubicación del término mayor, porque el término mayor siempre va a estar categorizado en el predicado de la conclusión. Se lo repito. Para estructura mental, tienen que identificar siempre al término mayor porque en algunas ocasiones van a ver que el término mayor va a estar ubicado en el espacio del sujeto. Entonces, el término mayor para estructura de las reglas del silogismo siempre va a estar ubicado en la conclusión y en la parte del predicado. Y el término menor va a estar ubicado en el espacio del sujeto. ¿Por qué se los estoy diferenciando? Porque ustedes van a observar que en las siguientes reglas, muchas veces el término menor va a estar ubicado en el espacio del predicado de la premisa menor. Y si nos quedamos casados con esa primera regla que yo les enseñé, se van a confundir. ¿Ok? Entonces, importante acá. Importante, y esta es la primer perla para su bolsillo en este momento, para que no les cuesten las reglas de los silogismos. Tienen que identificar la ubicación del término mayor y sepan que el término mayor siempre va a ser el predicado de la conclusión. Tienen que identificar el término menor y tienen que recordar que el término menor siempre va a ser el sujeto de la conclusión. Partiendo de esto, ustedes recordarán que existen muchas falacias. Hay algunas clasificaciones que han determinado hasta más de 400 tipos de falacias. Hoy por hoy ya vemos que están categorizadas las más comunes en 14, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y donde, así como yo les decía la semana pasada que la falacia más común es la falacia de la apelación a la misericordia, yo les digo hoy otra falacia, es la falacia de transferencia de estatus. ¿Cuántos de ustedes se han idealizado en un artista famoso? Es decir, a los que nos gusta el fútbol, miramos a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi rasurándose con algún tipo de rasurador en específico.
Y usted dice, ah, porque la utilizó Ronaldo o porque o utilizó Messi, es que esas rasuradoras son buenas. Lo mismo pasa con los teléfonos, lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con la comida. En algún momento, la otra semana, vamos a ver un par de videos en las cuales hay transferencia de estatus a través de una personalidad, lo que hoy por hoy estamos conociendo a través de los influencers, y donde dice si el influencer lo hace es porque realmente es bueno. Entonces, esa es una falacia porque al final es un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. La semana pasada nos quedamos en la regla número 3, recuerdo yo. Así fue, ¿verdad? ¿O no? ¿O repasamos? ¿Sí? Bueno, pues yo hice una pequeña tabla. Una pequeña tabla para que ustedes recuerden que siempre a la par de una regla de silogismo existe una falacia que lo va a acompañar. Y este va a ser básicamente puro análisis para que ustedes puedan hacer una tarea que yo les voy a dejar para la próxima semana. La tarea que yo les voy a indicar es, en base a esta tabla propuesta, que es básicamente lo mismo que está en su libro, usted va a hacer, por ejemplo, un ejemplo del silogismo de la regla 1 y a la par va a ser un ejemplo de la falacia de los 4 términos que acompañan la regla 1. Y así nos vamos a ir 1, 1, 1, 1 para que en total ustedes tengan 7 silogismos y tengan 7 falacias. En este sentido, ustedes tienen que recordar que la clave es la observación, estimados amigos. Observación, análisis, y de ahí podemos deducir los elementos de los cuales se desprende un silogismo. La primera regla, no voy a ahondar mucho en ello porque la hemos conocido, dice debe tener 3 términos. Tal cual lo miramos hace un momento, miramos un silogismo que tiene 3 términos. La falacia que acompaña a este silogismo tiene 4 términos. En ese orden, es muy importante que ustedes lo primero que sepan es que siempre para ver un silogismo tienen que estructurar cómo están ubicados en el tiempo, en el espacio, y bajo esa ubicación puede que este sea un silogismo o puede que sea una falacia. Solo para que entremos en contexto y en repaso, voy a aperturar la presentación para que ustedes la vean. Ok, ya la conseguí. Vamos con la falacia de los 4 términos. Como ustedes ya están aquí, pilas con esto, ¿qué términos identifican ahí, estimados docentes profesionales? Que me los puedan identificar y yo solo los subrayo. Patos, animales, gatos y mamíferos. 4 términos. ¿Hay término medio? Porque esa puede ser una pregunta. ¿Todos? Ese es un cuantificador. El cuantificador, Sí, es un cuantificador, sí. saquémoslo de la ecuación. ¿Hay algún término medio que se repita? No, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Esos pequeños detalles a futuro a ustedes en el derecho les van a determinar si hay algún caso que pueda casar o no. ¿Por qué creen ustedes que la Policía Nacional Civil hace su labor? Muchas veces aprende a sujetos que posiblemente han cometido un hecho delictivo y a las 24 o 48 horas salen libres. ¿Saben por qué? Porque la persona agraviada no va a ratificar su denuncia. Y no es porque digan, ah, es que los jueces están comprados. No, es que existe un proceso que está establecido en nuestra propia Constitución. Artículo 12, nadie podrá ser procesado sin antes haber sido citado, oído y vencido ante tribunal competente. El detalle de todo esto es que tiene que haber un antecedente y ese antecedente es que alguien coloque una denuncia. Es decir, a mí me asaltaron en el mercado. Viene la policía y yo digo, mire, él me asaltó. Entonces se lleva a esta persona a una carceleta, pasa el tiempo constitucional para que se presente, pero si yo no voy a ratificar mi denuncia, tiene todas las armas suficientes el abogado defensor de la persona que está siendo acusada en ese momento para quedar completamente libre. Y así funciona nuestro sistema. Esas pequeñas cositas a veces es cuando yo digo, sí, tienen razón los jueces, porque no existe una ratificación. Entonces ahí ustedes pueden ir determinando estos factores. Muy bien, esta fue la falacia de los 4 términos.
La regla 2 y regla 3 me voy a saltar porque la miramos la semana pasada y me voy a enfocar en la regla número 4. La regla 4 indica si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Entonces, leamos las premisas, o leamos los juicios, o leamos las oraciones, o leamos los pensamientos, porque al final es lo mismo. La primera premisa dice, todo futbolista es deportista. La segunda premisa indica, algún futbolista es médico. Entonces, algún médico es deportista. Ustedes pueden ver que aquí resaltamos ya cuál es la premisa de carácter universal, que en este caso sería la premisa mayor. Si yo les digo, hágame el análisis, porque eso puede ser parte de su examen, porque aquí la idea es que pensemos, hágame el análisis de cómo fue elaborada la conclusión. Más o menos ustedes tendrían libertad para expresar ideas y aquí es donde vamos a interpretar y vamos a razonar. Entonces, usted tiene dos opciones. El camino fácil sería el término menor ubicado en la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Te lo repito nuevamente. El término menor ubicado en la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Miren, el término menor ubicado en la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Y el término mayor ubicado en la premisa mayor será la conclusión y estará ubicado en la conclusión. Ahora bien, eso es lo fácil, porque yo les acabo de explicar que, por ejemplo, el término medio, que es futbolista, está acá, miren, lo voy a subrayar. Yo les dije que el término medio se repite y no va en la conclusión, ¿verdad? Entonces, si anulamos esto, el camino difícil sería el camino lógico de interpretación. Si usted me coloca algo más o menos similar a lo que voy a indicar, también está correcto. Pero vean qué complejo es. Voy a utilizar el resaltador. Ok. Y voy a borrar para que vean qué bonito podemos llegar a pensar a través de ver una observación. Yo les diría, el cuantificador de la premisa menor más el predicado ubicado en la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Fue otro análisis. Al final fue correcto, pero si ustedes se dieron cuenta, muchas veces estructurar este tipo de pensamiento conlleva más desgaste mental. Entonces aquí ustedes tienen dos opciones. Primero, casarse con la regla de que el término menor va a ser el sujeto de la conclusión y que el término mayor va a ser el predicado de la conclusión. Eso es lo más fácil. Ustedes pueden elegir ese camino. O pueden irse por el camino deductivo que lleva un poquito más de razonamiento, como el ejemplo que vamos a ver a continuación en la falacia. Esta falacia es conocida como la falacia existencial. Esta falacia existencial, en contraposición a la regla 4 indicaba si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Pero en esta falacia vemos que a pesar de que hay una premisa de carácter particular, la conclusión quedó de carácter universal. Y veamos este ejemplo. Dice, todo futbolista es deportista. Primera premisa, premisa mayor. Algún futbolista es médico, premisa menor. Entonces, todo médico es deportista, sería la conclusión. Aquí hemos subrayado el cuantificador todo como el cuantificador que indica la universalidad en esta conclusión y por ende, a pesar de que esta forma de pensamiento pueda ser un silogismo, se vuelve falacia por romper la regla número 4 de que si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Aquí llegamos a una conclusión universal. Les vuelvo a preguntar, compañeros, háganme el análisis de cómo llegamos a la conclusión de esta falacia. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es falacia por qué? Solo para que repasemos, porque a mí me encanta repasar con ustedes. Futbolista es el término medio, ¿verdad? Futbolista no lo utilizamos
porque es el término medio y obviamente no va en la conclusión. Entonces, aquí diríamos que el término menor es el sujeto de la conclusión, el término mayor es el predicado de la conclusión, pero es falacia porque está expresado un cuantificador de carácter universal. Palabras más, palabras menos. Lo que importa es que ustedes hagan el análisis, ¿verdad? No necesariamente tienen que memorizarse lo que estoy diciendo, porque no es así. Posiblemente su interpretación sea diferente, pero si sigue una secuencia lógica de explicación, podemos llegar a un punto equidistante donde estemos de acuerdo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, yo pienso que la lógica cuando uno, bueno, cada quien tiene, esto lo veo como cuando estudiamos gramática, ¿no? Que sabemos qué función gramatical tiene cada palabra dentro de una oración. Para mí lo que es facilísimo es interpretar que toda vez sea universal, pues va a ser una falacia. Y una vez no sea universal, pues va a ser un silogismo. Yo lo categorizo así en mi cerebro, pues, y me es más fácil hacer el análisis. Más Perfecto. práctico. Es más práctico. Es por eso que yo les decía, gracias Ruth, Exacto. es por eso que yo les decía que es indispensable que ustedes encuentren un método, ¿verdad? Nosotros damos ideas, pero el método es el que ustedes tienen que adoptar donde se sientan más cómodos. Si hoy se dan cuenta, yo les compartí y les voy a compartir en el WhatsApp esta tabla, ¿verdad? Porque yo categorizando mentalmente sé que a partir de la regla van a ser la falacia. A partir de la regla van a ser la falacia. Entonces, si yo no sé cuál es la regla, mucho menos voy a saber cuál es la falacia, ¿verdad? Entonces, independientemente del camino que ustedes elijan, lo bonito que tiene el derecho es que todos los caminos sí pueden conducir a Roma mediante una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, pero en el camino nos vamos encontrando. Hay un ejemplo que yo siempre coloco cuando estamos viendo categorías de pensamiento. Dicen por ahí, amigos, que el carro y la mujer jamás se deben de prestar. Lo mismo aplica con el carro y el hombre jamás se deben de prestar. Sí, lo segundo no lo voy a explicar porque es obvio, pero sí les voy a explicar lo primero, el uso del vehículo. En este sentido, usted es dueño de su vehículo, es titular de su vehículo. Y vengo yo y les digo, mire, préstame su carro, se me arruinó el mío. Y ustedes dicen, la gran Elic es buena onda, yo le voy a prestar mi carro. Y me lo prestan. Resulta que yo voy ahí por la bajada Catalinas, se me cruza un cristiano, le paso encima al cristiano y lo mato. Iba en su vehículo. Tomen en consideración que yo iba en su carro. Yo lo maté. Yo cometí homicidio, le di muerte a una persona. Penalmente yo soy el responsable. Civilmente es usted, porque usted es el dueño del automotor. Entonces, si yo fuese abogado defensor de la parte contraria, yo primero acusaría a Roberto por el ilícito penal, pediría el resarcimiento de daños y perjuicios, pero también atacaría al titular del carro, porque también es civilmente responsable. Ahora bien, trayendo a colación ese ejemplo de que todos los caminos conducen a Roma, a veces para ganar hay que saber perder. ¿Sabían ustedes que dentro de la normativa de nuestro reglamento de tránsito y de la estructura vial que tiene nuestro país establece que nosotros tenemos la obligación de utilizar una pasarela si está por lo menos a 100 metros a la redonda? Y con esto hemos salvado un montón de amigos que lastimosamente nadie quiere matar a una persona cuando se le atraviesa. Pero si el peatón tenía una pasarela en el rango de 100 metros, era obligación del peatón utilizar la pasarela. Y ahí es donde nosotros vemos que también existe un eximente para obtener hasta cierto tipo la libertad condicional. Muchos, el 90% de los delitos que son conmutados o que tienen una condena de 5 años, a excepción de los de carácter tributario y algunos otros específicos, son conmutables. ¿Qué quiere decir? Que si lo condenan a 4 años y el delito aplica a ser conmutado, el titular paga la fianza y sale libre. Yo les aseguro que sus clientes van a preferir pagar una fianza declarándose culpables que quedarse 5 años en prisión. Se los ha puesto, la experiencia nos ha dicho eso. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que siempre vamos a velar
los intereses de nuestro cliente. Muy bien. Volvamos a la quinta regla del silogismo, porque esta es la que nos corresponde. La quinta regla del silogismo indica debe tener al menos una premisa de carácter afirmativo. Reitero. Quinta regla, debe tener al menos una premisa afirmativa. Ojo con la lectura de lo que están viendo, porque ¿qué pasa si todas son afirmativas? ¿Es silogismo o no? Dice, debe tener al menos una premisa afirmativa. Si son dos o son tres, es correcto, porque estamos respetando esta regla de silogismo, para que vayamos en sintonía. Veamos el ejemplo. Dice, ningún norteamericano es centroamericano. Esa es una premisa negativa. Algunos centroamericanos son guatemaltecos. Es una premisa afirmativa. Entonces, algunos guatemaltecos no son norteamericanos. Aquí vemos que existe una premisa negativa, una premisa afirmativa y una conclusión de carácter negativo. Pero como está respetando esta categoría de regla, es un silogismo. Veamos qué pasa con la falacia. La falacia, esta quinta falacia, es conocida como la falacia de las premisas excluyentes. Generalmente las falacias van en contraposición a la regla del silogismo. Entonces, ese es un juego lógico que nosotros podemos aplicar. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Dice, ningún norteamericano es centroamericano. Esa es una premisa negativa. Y algún centroamericano no es guatemalteco, también es negativo. Entonces, algún guatemalteco no es norteamericano. En ese sentido, las tres resultan ser negativas, correcto, resultan ser negativas. Es imposible concluir algo a partir de las dos premisas negativas. Cuando un silogismo no cumple con la regla 5, se comete la falacia de las premisas excluyentes. Y si usted se acaba de conectar, recuerde usted que una falacia es un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. Ya llevamos 5 reglas de silogismo, 5 falacias que lo acompañan. Vamos con la sexta regla. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Aquí yo me recuerdo siempre de matemática, más por menos siempre da menos, ¿verdad? Es lo mismo acá. Si tiene una premisa afirmativa, la conclusión, perdón, si tiene una conclusión negativa, la conclusión debe ser negativa. Vean acá, dice, todos los lápices son útiles escolares. Esto es afirmativo. Algunos crayones no son útiles escolares. Esto es negativo. Entonces, algunos crayones no son lápices. Se las puedo complicar en el examen, porque quisiera ponerlos a pensar. Y si yo les digo, realice el análisis de dónde salió la conclusión, ya saben ustedes qué me tienen que decir. El término menor ubicado en la premisa menor será el sujeto de la conclusión. El término mayor ubicado en la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Si usted quiere hacerlo más visual, usted recuerde que el término medio es aquel que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Entonces, tachémoslo. Usted dice, esto no lo puedo utilizar en la conclusión. Usted ubique luego mentalmente, ¿cuál es el término mayor? Ah, bueno, el término mayor es lápices. El término menor es crayones. Entonces, usted llega a la conclusión de que el término menor será el sujeto de la conclusión, el término mayor será el predicado de la conclusión, aunque, porque aquí ya les dije a los que se acaban de conectar que tienen que olvidarse de la famosa primera regla que yo les indicaba al principio, que íbamos de la mano, pero ahorita ya estamos pensando. Porque si yo les pregunto, ¿todos los lápices qué es? ¿Sujeto o predicado? Es sujeto. Entonces, aquí ya sería muy difícil decir, el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor será el predicado de la conclusión en sentido negativo. Ya está más difícil decirlo, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre, para que vayamos fácil, el término menor, que es el de menor extensión, será el sujeto de la conclusión. Y el término mayor será el predicado de la conclusión. Muy bien. ¿Vamos bien en este momento? Sí, Lic. Ok, pasemos a la siguiente.
Como toda regla tiene su falacia. Esta falacia es conocida como la falacia de la conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Lo primero que tienen que identificar ustedes cuando les pida yo esto es qué tipo de premisa es, si es afirmativa o es negativa. Dice, todos los lápices son útiles escolares, eso es afirmativo. Algunos crayones no son útiles escolares, eso es negativo. Entonces, la lógica me indicaría que tendría que ser negativa la conclusión porque tenemos algo afirmativo y algo negativo. Pero no, resulta que la conclusión la planteamos en sentido afirmativo. Y dice, algunos crayones son lápices. Por ende, estamos en la falacia de la conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Cuando yo les ponga esta tarea, es muy importante que ustedes tomen como ejemplo lo que van viendo, porque así comienza a aprender uno. Entonces ustedes van a hacer el análisis, van a colocar otras palabras con otro tipo de idea y se van a dar cuenta que no es tan complicado como aparenta ser, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con la séptima regla. La séptima regla indica si un término menor o mayor, ustedes recordarán que S, la letra S es menor y la letra P es mayor, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Reitero, si un término menor o mayor está distribuido, palabra clave acá, recuerdan que lo repasamos hace un momento, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. ¿Por qué esta conclusión es un juicio distribuido? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué está distribuido? ¿O por qué no está distribuido? ¿Te dice todo? Es correcto, porque dice todo. Cuando utiliza un cuantificador universal, está distribuido. Esta de las reglas es una de las más sencillas. Entonces, si ustedes ven acá, si un término menor o mayor está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa. Aquí tenemos que también está distribuido y por ende, en la conclusión también está distribuido. Respetamos la regla, el término menor será el sujeto de la conclusión, el término mayor será el predicado de la conclusión. Y la falacia que acompaña esta regla es la falacia del ilícito mayor. En la séptima regla vimos que tendría que ser la conclusión de carácter distribuido, pero nos encontramos con una falacia cuya conclusión es no distribuido. En este sentido dice todos los tejanos son norteamericanos y todos los californianos son tejanos, entonces algún californiano es norteamericano. Ahí tendríamos que tener de manera correcta que no es norteamericano, pero como se concluyó de manera afirmativa, caemos en la falacia del ilícito mayor. Muy bien. Y así de fácil hemos visto las primeras 7 reglas para conocer un silogismo. Estas reglas se aplican para todos los silogismos siempre y cuando se plantee una premisa mayor y una premisa menor para llegar a una conclusión. Se lo repito. Estas reglas aplican para determinar qué tipo de conclusión vamos a obtener dado de una premisa mayor y de una premisa menor. ¿Se animan a que hagamos el ejercicio? Está en su libro, pero lo vamos a explicar, porque aquí ustedes van a salir con una maestría en silogismo. Vean pues. Ya que miramos las reglas, ahora vamos a ver lo que es la construcción de un silogismo. Eso está en su libro. Decidí copiarlo literalmente porque está bien práctico para poder explicarlo. Es el tema 9.1, está en el capítulo número 9 de su libro y está, si no estoy mal, en la página 117. Vamos a confirmar. Es correcto, página 117 de su texto guía. Existen ciertos formalismos aceptados generalmente para construir silogismos de forma típica. Estos, aunque no son totalmente indispensables, facilitan la tarea de revisar, analizar y dictaminar la validez. Por ello, es aconsejable seguirlos. Por lo regular, se dividen las dos premisas de la conclusión por medio de una línea de carácter horizontal. Además, la conclusión va precedida de 3 puntitos de forma de triángulo que significan por lo tanto.
Así, no es necesario poner los conectores sí, entonces, por lo tanto, ya que podemos concluir que concluyen, entre otros, este es un ejemplo de la forma más utilizada para escribir un silogismo. Quiero que vean acá, aquí ya nos están dando una forma para hacerlo. Esta línea que ven acá, estoy pintándola de color rojo, muchas veces representa la categoría de un pensamiento, que un pensamiento tiene de una premisa mayor, de una premisa menor que se representa con la letra S y de una conclusión. Siempre para sacar un silogismo tenemos que tener las dos primeras premisas. Y estas las vamos a dividir con una línea horizontal para llegar a la conclusión, que el término, por lo tanto, lo podemos representar de ahora en adelante a través de 3 puntitos, ¿verdad? 3 puntos que representen un triángulo y eso significa por lo tanto. Ahora bien, ya que sabemos este primer tip, quiero que vayamos a analizar nuevamente las famosas 7 reglas en base a la propuesta de una premisa mayor y de una premisa menor. Para construir silogismos válidos a partir de premisas dadas, se puede seguir un procedimiento bastante sencillo. Antes que nada, es preciso tener presente todas las reglas antes explicadas. Las siguientes premisas servirán para ejemplificar cómo se extrae una conclusión. Y aquí el autor, el doctor Velázquez, nos está planteando una premisa mayor. Dice acá, ningún planeta es cuadrado y algún cuadrado es rectángulo. Tenemos una premisa mayor y tenemos una premisa menor. Vemos que el término medio es cuadrado porque se repite en ambas premisas. El término mayor es planeta y el término menor es rectángulo. Ahora bien, ya que tenemos esta idea, ¿cómo quedaría la conclusión en base a la propuesta de ubicación de la terminología? Bueno, primero que vamos a hacer es verificar si es posible sacar una conclusión válida a partir de las premisas dadas. Por ello se aplican varias reglas. La regla 1, vean, exige que tenga 3 términos y que los 3 estén siendo usados en el mismo sentido. En las premisas dadas, en efecto, existen 3 términos. Tenemos el término planeta, tenemos el término cuadrado y tenemos el término rectángulo. ¿Cumplimos esa primera regla? Vamos bien. La regla 2 indica que el término medio debe estar distribuido en al menos una de las premisas. En el ejemplo, el término medio es cuadrado y aparece en el predicado de un juicio universal negativo, por lo que sí está distribuido. También aparece como sujeto de un juicio particular afirmativo. En este caso no está distribuido, pero eso no importa porque la regla indica que debe estar distribuido al menos una vez en una de las premisas. Me enfoco en la primera premisa. Dice debe estar distribuido. Y aquí vemos que sí está distribuido porque dice ningún planeta. El término ninguno es universal, ¿verdad? Entonces ahí vemos que aplicó esta regla. Vamos a la siguiente regla, el 1.3. La regla 3 establece la necesidad de que haya por lo menos una premisa universal. En el ejemplo, esta regla se cumple, puesto que la primera premisa es universal, la segunda es solo particular, pero ello no importa, puesto que la regla solo exige que al menos sea una universal. Entonces aquí tenemos que cumple también esta regla, la premisa universal, y está bien, la respeto. La regla 4 va a aplicar la regla número 5. La observación 4 va a aplicar la regla número 5. Obliga a verificar si presenta por lo menos una premisa afirmativa. En el ejemplo, la segunda premisa es afirmativa, para que ustedes lo vean, porque cumple esta regla. Aunque la primera premisa sea negativa, eso no importa porque está compartiendo que sea de carácter afirmativo. Muy bien. Partiendo de estos postulados básicos, ya vamos a entrar a la unidad de análisis con las siguientes 3 reglas. Una vez determinado que se puede extraer una conclusión válida, se define el juicio de la conclusión. Vamos a ver la conclusión de dónde sale. Para ello se van a analizar las otras 3 reglas. La regla 4, observen, indica que si una premisa es particular, la conclusión debe ser. En el ejemplo, la segunda premisa es particular. Me refiero a algún cuadrado, es rectángulo. Por lo que la conclusión también será particular. Con ello descartamos que sea un juicio universal afirmativo y universal negativo. Vamos aplicando el método deductivo.
Y para la conclusión solo nos queda la posibilidad de que sea un juicio particular afirmativo o que sea un juicio particular negativo. Bueno, ya llevamos una estructura de orden. Además de eso, es importante que ustedes también tengan presente que no se les olvide cuál es el término mayor, el término menor. La regla 6 indica que si existe una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. En el ejemplo, la primera premisa es negativa, por lo que el juicio de la conclusión debe ser negativo. En esa consecuencia, el juicio de la conclusión debe ser particular negativo. Y llegamos a esta conclusión. Ya podemos decir, va a ser un juicio particular negativo nuestra conclusión. Enseguida, corresponde determinar qué términos deben estar presentes en la conclusión. Las premisas que sirven de ejemplo contienen los términos planeta, cuadrado y rectángulo. Aquí tenemos que recordarnos del término medio porque jamás se utiliza en la conclusión. En ese sentido, la conclusión debe hablar de planeta y de rectángulo. Y para determinar la posición de los términos vamos a aplicar la regla número 7. Se analiza la situación de la distribución de los términos. Planeta aparece en la primera premisa como sujeto de un juicio universal negativo, por lo que está distribuido. En consecuencia, no afectaría que lo estuviese en la conclusión. Rectángulo aparece como predicado de un juicio particular afirmativo, por lo que no está distribuido. En consecuencia, este concepto no puede estar distribuido en la conclusión. Con toda la anterior información que nosotros tenemos, se analiza la situación de la distribución del juicio de la conclusión. Por ejemplo, la conclusión tiene que ser particular negativa. Este no distribuye al sujeto, pero sí al predicado. Por lo tanto, en la conclusión del silogismo debe aparecer planeta como predicado, puesto que es el que está distribuido en la premisa y por lo tanto el sujeto debe ser rectángulo. El silogismo va a quedar de esta manera. Miren pues, recordemos lo que miramos al inicio. Tenemos premisa mayor, ningún planeta es cuadrado. Término medio es cuadrado, no lo utilizamos. Algún cuadrado de rectángulo. Y bajo esta premisa concluimos que va a ser un juicio particular negativo en base al análisis anterior. Y llegó el por lo tanto. Algún rectángulo no es planeta. Y mentalmente eso han estado haciendo ustedes las últimas semanas. Mentalmente lo han estado haciendo. Oh, no se me asusten porque eso ha sido un ejercicio mental que han ido desarrollando a través de la inferencia dada del procedimiento de la inferencia inmediata y llegando a una conclusión. Entonces, traducido en otras palabras, hoy aprendimos lo que han estado haciendo en las anteriores semanas. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora, ya que sabemos las reglas del silogismo, cómo estructurar un silogismo, vamos a ver que el silogismo también tiene una forma y tiene un modo. Reitero, forma y modo, porque también son de los dos últimos temas con los cuales vamos a cerrar el silogismo. La forma es la representación de las premisas y las vamos a conocer con el nombre de figuras. Estas figuras van a ser 4 figuras en las cuales nosotros podemos identificar un silogismo. Se llama figura a la manera en que están colocados los conceptos en las premisas. Para determinarla, se analiza la ubicación del término medio, ya que este es precisamente el que permite establecer una relación entre el mayor y el menor. De esa cuenta, las figuras del silogismo solo pueden ser 4 y se les conoce como la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Estas figuras ustedes las pueden identificar a través de estos cuadros. Miren, estoy subrayando los cuadros. Si ustedes ven el cuadro e identifican la figura, ustedes se van a ir rapidito y de manera sencilla cómo van a ubicar el silogismo como tal. En ese orden de ideas, recuerden que la letra M significa término medio, la letra P significa término mayor, la letra S término menor y en la conclusión el sujeto está ubicado y el predicado también está ubicado. Ahí estoy pintándolo para que lo vayamos haciendo juntos. Veamos la primera figura. La primera figura indica si el término medio es sujeto de la premisa mayor y predicado de la premisa menor, se dice que esta figura representa el tipo más perfecto de deducción, que es el que hemos estado trabajando hasta el momento.
Para que un silogismo de la primera figura sea válido, es necesario que la premisa mayor sea universal afirmativo o universal negativa, y la premisa menor sea universal afirmativa o particular afirmativa. Veamos unos ejemplos. Dice acá, todo animal es mortal. Todo lobo es animal. Por lo tanto, todo lobo es mortal. Si ustedes observan, queridos compañeros, vamos a ver que la figura de la primera figura estamos ubicando el término medio. Y aquí vamos a rayar la hoja, ¿les parece? Rayamos la hoja. Primero ubicamos la figura. Ya tengo ubicada la figura y el término medio está en esta forma. De la misma manera en la cual está en los ejemplos que estamos dando. Esta es la primera figura y es conocido como la figura elemental más lógica en los silogismos para encontrarlos de manera deductiva. Ahora bien, aquí podemos aprender lo que es el modo. Ya estamos viendo la figura, es la ubicación del término medio. El término medio es vital para encontrar la figura. Pero el modo es cómo queda el silogismo. ¿Cómo queda el silogismo? Miren, este modo, este silogismo quedó como un juicio universal afirmativo, la premisa menor como universal afirmativo y la conclusión como universal afirmativo. Por el contrario, el siguiente ejemplo, el modo, aclaro, el modo de este silogismo quedó como universal negativo la premisa mayor, particular afirmativo la premisa menor y particular negativo la premisa mayor. En su examen yo les voy a plantear sí o sí el modo. Y es lo más sencillo que ustedes van a encontrar porque ustedes tienen que identificar qué tipo es la figura, la premisa mayor, cuál es la premisa menor y la conclusión. Entonces, en este caso, en esta figura existen estos 4 modos para el silogismo: universal afirmativo, particular afirmativo, particular afirmativo. Por eso es que yo les decía al principio de la clase que era indispensable recordar esos conceptos básicos de juicio, cómo representábamos los juicios, cómo estaban distribuidos los juicios, las clases de juicios. Y también la ubicación de los términos menores, mayores y medios. La segunda figura, aquí ustedes pueden observar que esta figura ya la ubicación del término medio ya varía. Miren, aquí es como que fuéramos a hacer un rectángulo. El término medio, los dos están ubicando el espacio del predicado de la figura. Mientras que en la de arriba, el término medio está haciendo como una especie de diagonal. Ahora bien, veamos el ejemplo para poder entenderlo. Dice, toda manzana es fruta, ninguna casa es fruta, ninguna casa es manzana. Si ustedes siguen con la línea del color, van a darse cuenta que estamos haciendo este ejercicio. El término medio va a estar ubicado en el espacio del predicado. Va a estar ubicado en el espacio del predicado acá, miren, en ambos ejemplos. Toda manzana es fruta, algún vegetal no es fruta, ninguna casa es fruta, alguna pera es fruta. Y ahí va esta figura. Aprovechando el modo, cuando yo les pregunte cuál es el modo de este silogismo, ustedes tienen que identificar la premisa mayor es universal afirmativa, la premisa menor es negativa y la conclusión también es negativa. ¿Me están entendiendo los conceptos? Porque la figura es solo viendo la imagen para poderlo ir realizando. Y en este orden de ideas, lo mismo aplica para la tercera figura. La tercera figura es a la inversa. Vemos que el término medio está ocupando el sujeto en ambas premisas, en la premisa mayor y en la premisa menor. Y la cuarta figura, aunque esta figura es un poco compleja, es conocida como el silogismo galénico, la figura galénica, donde es el único ejemplo, y yo realmente no aconsejo utilizarlo, es el único ejemplo donde la premisa mayor está, o el término mayor está ubicado en la premisa menor, ¿verdad? Es el único concepto donde el término mayor está en la premisa menor. Y esto para la lógica muchas veces tiende a confundir, porque hemos estado categorizando que el concepto mayor va en la premisa mayor. Entonces aquí ustedes ven que el término mayor en esta premisa es ciudadano, es mucho mayor a ser millonario, ¿verdad? Porque el ciudadano puede ser millonario, puede ser pobre, puede ser de clase media, puede ser de clase
baja. Esta cuarta figura llamada galénica, lo que hay que hacer es invertir el orden, subirlo para poder ordenarlo. Para efectos de curso, yo nunca la pregunto porque tiende mucho a confundir al estudiante. En ese sentido, el modo también ustedes recuerden es la forma en que queda la estructura del pensamiento, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Si ustedes quieren una explicación un poco más profunda del modo, pues también en su mismo texto aparece cómo es la opción del modo. Al final, el modo es la forma en que adopta el silogismo de acuerdo con la cantidad y calidad de los juicios que componen, y es lo que les he estado explicando a través de identificar qué tipo de juicios son, ¿verdad? Mucha observación. La clave en el silogismo, amigos, es la observación. De la observación se desprende el análisis, del análisis se desprende la ejecución de las diversas reglas del silogismo. Voy a pausar la clase. Permítanme un segundo.